Hay relatos que se cuentan como anécdotas. Y hay relatos que se quedan tatuados en la memoria de quienes lograron sobrevivirlos. Historias que nadie quiere admitir que son reales, pero que todos han escuchado alguna vez. Susurros que viajan entre pescadores, campistas y viajeros nocturnos, relatos que se pasan en voz baja, porque decirlos en voz alta es invitar a que regresen. En cada región, en cada lugar remoto, siempre existe un punto donde la naturaleza se quiebra, donde lo desconocido toma forma, donde lo imposible se vuelve real. Y quienes se atreven a cruzarlo nunca vuelven igual. Hoy, tú escucharás 4 de esas historias. Relatos contados por personas comunes, personas como tú, pero que una noche, sin esperarlo, se encontraron cara a cara con algo que no pertenece a este mundo. Criaturas que imitan voces humanas. Luces que bajan de los cerros como si buscaran presas. Siluetas que emergen del agua con cuerpos que ya no deberían existir. Y caminos donde el tiempo se detiene y observa. Así que ponte cómodo. Apaga la luz. Y respira profundo. Porque estas son historias de terror que nadie se atreve a contar 2 veces. Historias reales. Historias que te perseguirán incluso cuando termine este video. Salimos a pescar a las 3:10 de la madrugada, cuando el mar estaba tan quieto que parecía una lámina de aceite negra. Íbamos 3 hombres. Don Evaristo, un veterano de piel curtida con 50 años en el océano. Rubén, el más joven, siempre nervioso. Y yo, Mateo. Íbamos rumbo a una zona que los pescadores conocen como la Corriente Negra, llamada así porque incluso en noches despejadas, el agua ahí parece más oscura. No se mueve igual. No respira igual. Los viejos dicen que es un quiebre del mar, una grieta que conecta con lo que vive en lo profundo. Ese día íbamos por pesca, pero encontramos algo distinto. El primer mal presagio. Apenas lanzamos las redes, el agua comenzó a moverse extraño. No eran olas. No era viento. Era algo que iba por debajo. El bote se balanceaba como si enormes burbujas estuvieran subiendo desde el fondo. Rubén me dijo: hermano, ¿escuchas eso? Y sí, lo escuché. Un sonido, como un susurro, como si miles de voces hablaran desde el agua. No era viento. No era eco. Era gente. Gente llorando, gimiendo, llamando. Evaristo dejó caer el tabaco de la boca y murmuró: chingao, no debimos venir hoy. La primera señal del horror. Las redes se hundieron de golpe, como si algo enorme las hubiera tirado hacia abajo. El bote se inclinó al punto de casi voltearse. Los 3 nos agarramos como pudimos. Rubén gritó: no levanten las redes. Se van a romper. Pero Evaristo, terco como siempre, intentó jalar la cuerda. Y fue entonces cuando lo vimos. Algo comenzó a subir. Primero fue una sombra enorme, circular, como si la base de un abismo ascendiera desde el fondo. Luego, una figura. No era un pez. No era un mamífero. Era una forma humana. Pero distorsionada, inflada, pálida como la cera. Los ojos parecían bolsas negras reventadas. La boca abierta como si llevara horas gritando bajo el agua. Rubén vomitó. Yo retrocedí. Evaristo soltó la cuerda y la figura volvió a hundirse tan rápido como salió. El mar quedó en silencio. Demasiado silencio. La pesca maldita. Las redes seguían pesadas. Pero ahora no estaban jaladas por algo vivo. Las levantamos con un miedo que nos partía los huesos. Lo que venía adentro nunca debió salir del mar. Eran peces sin ojos, como si algo los hubiera arrancado desde adentro. Algunos tenían la piel abierta, mostrando carne negra, podrida. Otros no tenían boca. Y otros tenían algo más. Algo que me hizo temblar. Entre los peces había dedos humanos. Como si un cadáver entero hubiera sido despedazado allá abajo.
Rubén se puso a llorar. Vámonos, Mateo, vámonos ya. Evaristo solo dijo: no tiren nada al mar. El mar ya nos vio. Niebla, la noche se cerró. A las 4:40 de la mañana, una niebla espesa, imposible, cayó sobre nosotros. Era tan densa que no podíamos ver ni nuestras manos. Y entonces, lo escuchamos. Un lamento largo, profundo, como si viniera desde lo más hondo del océano. Mahateobo. Rubén gritó mi nombre, pensando que era yo. Pero no. Era la misma voz que habíamos escuchado bajo el agua. Rubén. Evaristo. El mar estaba llamándonos uno por uno. Evaristo fue el primero en quebrarse. Se tapó los oídos. No vuelvan la vista al agua. No la vuelvan a ver. Pero Rubén cometió el error. Miró hacia el borde del bote. Y algo lo tomó. No vimos qué. Solo vimos el tirón. El golpe. Y su cuerpo desapareció bajo la niebla, tragado por una mano invisible. Sus gritos se apagaron en segundos. Lo que salió del mar. La niebla giraba alrededor nuestro, como si algo respirara dentro de ella. Evaristo y yo estábamos en silencio absoluto. Hasta que la superficie del mar se abrió. Igual que una boca gigantesca. Una figura emergió, pero no nadando. No flotando. Ascendiendo, como si no hubiera gravedad para ella. Era la misma criatura que vimos en la red, pero viva. Un cuerpo humano, pero imposible. Muy largo, demasiado delgado. Los brazos se extendían como ramas. Los ojos eran dos huecos perfectos y negros. Y habló. No, debieron venir. Los dientes eran tan finos que parecían agujas. Evaristo gritó. No es para nosotros. No es para nadie. Pero la criatura extendió sus brazos hacia él. Y yo no pude moverme. Estaba paralizado. El miedo me había soldado los músculos. La criatura tocó la frente de Evaristo con un dedo largo, gelatinoso. Y él cayó muerto sin hacer un solo ruido. Ni sangre. Ni grito. Nada. Solo cayó. Como si le hubieran apagado la vida. La huida. No pensé. Solo actué. Encendí el motor sin mirar atrás. Aceleré a oscuras, con la niebla tragándose el sonido. La criatura me siguió. No en el agua. Por debajo, siguiendo la sombra del bote. Era como si me oyera. No sé cuánto estuve huyendo. Pero al amanecer, la niebla desapareció como si nunca hubiera existido. Cuando llegué a la costa, ya no podía hablar. Ni llorar. Ni pensar. Los pescadores me encontraron escondido en la arena, como un niño temblando. Nadie creyó mi historia. Solo los viejos pescadores, que al escucharme, se santiguaron y dijeron: la corriente negra no es lugar para los vivos. Desde esa noche jamás volví al mar. Y aún así, a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el agua susurrar mi nombre. Mi nombre es Adrián, y antes de contarte lo que viví aquella noche, quiero que entiendas algo. He trabajado más de 20 años pescando en las costas del Pacífico. He visto tormentas que casi parten el mar en dos, animales que parecían venir de otro tiempo, y he escuchado historias que cualquiera llamaría cuentos de borrachos. Pero lo que voy a contarte no es una historia. Es un recuerdo maldito. Uno que aún hoy me sigue cuando cierro los ojos. La historia. Esa noche zarpamos 3 pescadores, el viejo Camargo, Luis y yo. La marea estaba rara, demasiado tranquila, como si el océano hubiera estado conteniendo la respiración. Cuando eres pescador, sabes que el mar habla, y esa noche el silencio gritaba. Llevábamos varias horas sin sacar casi nada. Incluso los peces parecían haber huido de algo. Camargo,
que sabía leer el mar mejor que cualquier brújula, dijo: «Esto no me gusta. El agua está viva, pero quieta». Luis bromeó diciendo que quizá el mar estaba de mal humor, pero yo notaba su voz temblar. A eso de las 2:30 de la mañana, el motor comenzó a toser como si una mano invisible lo estuviera ahogando. Y lo que ocurrió después fue lo que marcó mi vida para siempre. La primera señal, el canto. No era viento. No era un animal. Era una voz. Un canto bajo, profundo, como el sonido que haría una garganta humana sumergida a varios metros. Algo que vibraba en los huesos más que en los oídos. ¿Escuchan eso?, susurré. Camargo se puso pálido. «Vámonos. Ahora». Pero ya era tarde. Algo golpeó la embarcación. Primero fue un golpe suave, como si algo grande hubiera pasado por debajo. Luego otro. Y otro, más fuerte. El bote crujía. Las luces se apagaban y encendían. Luis agarró una linterna y apuntó al agua. Lo que vimos no debería existir. Bajo la superficie, algo largo, enorme, delgado como serpiente pero con movimiento humanoide, se deslizaba en círculos alrededor del bote. Su sombra parecía medir varios metros, tal vez más. «Eso no es un tiburón», murmuré. «No es nada que yo haya visto en mis 70 años en el mar», dijo Camargo, retrocediendo. La aparición. El canto subió de tono. Era como si alguien, o algo, estuviera llamándonos por nuestro nombre. Te juro que escuché mi nombre arrastrado por ese sonido húmedo. Adri Diaan. La superficie del mar se abrió. No como cuando salta un pez. Se abrió, como si unas manos emergieran desde abajo. Y entonces la vida se nos fue de golpe. Una cabeza salió del agua. Una mezcla entre mujer y pez, pero no como las sirenas de cuentos. No. Esto era más real, más podrido. La piel grisácea, los ojos blancos como vidrio viejo, y una boca tan grande que parecía deformarse para mostrar una hilera de dientes finos y afilados. Sonrió. Una sonrisa que me perseguirá hasta el día que muera. Luis gritó. Camargo, en cambio, quedó mudo, como si el canto lo hubiera atrapado. La criatura se acercó al borde del bote con movimientos lentos, casi elegantes. Y habló. «Frío», susurró. «Tengo frío, préstame tu piel». Ese sonido no lo voy a poder olvidar nunca. El ataque. El mar explotó. La criatura saltó. Luis cayó al agua al instante. Intenté sostenerlo, pero algo lo jaló hacia abajo con una fuerza imposible. El agua burbujeaba como si estuviera hirviendo. Camargo, en shock, murmuraba oraciones sin sentido. Yo agarré un gancho metálico y lo apunté hacia el mar mientras lloraba como un niño. «Vete», grité. Pero no se fue. Salió otra vez, más cerca, a solo un par de metros. El canto se volvió insoportable, como si te perforara la cabeza. La criatura extendió un brazo largo, delgado, casi translúcido. Iba por Camargo. Y entonces, sucedió lo imposible. Viento que sopla el mar habló. Una ola gigantesca, que no venía de ninguna corriente conocida, estalló entre nosotros y la criatura. La empujó hacia atrás. Montones de peces muertos subieron a la superficie. Era como si el mar estuviera defendiéndonos o advirtiéndonos. El motor, que había muerto hacía minutos, arrancó solo. Camargo gritó. «Arranca, carajo. Esto no es para nosotros». Yo no miré atrás. No quise. No pude. El canto se hizo más agudo, más lejano, y luego desapareció. El regreso. Cuando llegamos a la costa, ya no quedaba rastro de Luis. Nunca encontraron su cuerpo. La versión oficial fue accidente marítimo. Pero tú y yo sabemos que no fue eso. Camargo dejó de pescar un mes después. Murió al año siguiente, asegurando que la mujer del agua lo visitaba todas las noches.
Y yo sigo escuchando el canto cuando cierro los ojos. El mar no olvida. Y lo que habita en él, tampoco. Daria. Mi nombre es Ramón Herrera, pescador desde que tengo memoria. Y lo que voy a contarte hoy, no es una simple anécdota, no es un susto, ni una sombra mal interpretada. Es la historia que me hizo colgar las redes para siempre. Una historia que, si tú también trabajas de noche, en el mar, en ríos o lagunas, te hará pensar 2 veces antes de volver a escuchar tu propio nombre en la oscuridad. Porque aquella noche, el mar no estaba vacío. Aquella noche, algo nos estaba esperando. Hola, la historia completa. Nunca olvidaré esa temporada. Era pleno invierno, y la pesca estaba tan escasa que cada salida era una ruleta rusa económica. Mi compadre Rogelio y yo decidimos aventurarnos a una zona donde nadie quería pescar desde hacía años. La llamaban la Boca del Muerto. Decían que ahí las brújulas fallaban, que los motores se apagaban solos y que más de un pescador había regresado medio loco, hablando de voces y de luces bajo el agua. Pero la necesidad pesa más que el miedo. Salimos a eso de las 11 de la noche, buscando aprovechar la marea. El aire estaba extraño. No frío. No cálido. Solo, muerto. Como si ni el viento quisiera rozarnos. Cuando dejamos atrás la última farola del muelle, la oscuridad cayó sobre nosotros como una manta mojada. Solo la lámpara del bote nos daba un punto débil de luz. Tranquilo, Ramón, me dijo Rogelio. El mar está calmado. Pero no era calma. Era silencio, y un silencio así no es natural. El primer suceso, la cadena bajo el agua. Al llegar a la zona, dejamos caer las redes. Todo parecía normal, hasta que escuchamos un sonido metálico raro, como una cadena arrastrándose bajo el bote. Rogelio y yo nos miramos sin hablar. El sonido subió, hasta que se sintió justo debajo de nosotros. Y de pronto, algo jaló la red con una fuerza inhumana. El bote casi se voltea. ¡Suelta!, gritó Rogelio, ¡suelta la maldita red! Pero yo estaba paralizado. Por un instante, juro por mi madre, sentí dedos entrelazados con la malla. No aletas, no un pez grande. Dedos largos y helados. Cuando por fin reaccionamos y cortamos la cuerda, el mar volvió al silencio absoluto. Como si solo hubiera querido avisarnos que estaba ahí abajo. Vivo. Observando. El segundo suceso, la luz emergente. Estábamos a punto de encender el motor para irnos cuando una luz verde comenzó a brillar bajo el agua, justo donde habíamos soltado la red. Primero pequeña. Luego del tamaño de un balón. Luego más grande, como un auto. El agua empezó a burbujear, subir y bajar en oleadas. La luz no se movía. Solo, ascendía. No es un pez, murmuré. No es nada que viva aquí. Rogelio encendió el motor, pero el motor solo gruñó y se apagó. Lo intentó de nuevo. Nada. Ramón, me dijo sin voltear. No veas. ¿Cómo que no vea? No veas lo que va a salir. Pero mi instinto hizo lo contrario. Lo que emergió. La luz rompió la superficie. No era un barco. No era un animal. Era una cabeza. Una cabeza enorme, alargada, sin ojos. La piel era pálida, arrugada, como un cadáver inflado por el agua. Y en donde deberían estar los ojos. Solo había 2 huecos profundos, negros como una cueva. La boca se abrió lentamente. Pero no hizo sonido. La voz vino directo a nuestras cabezas, como si alguien la hubiera metido por los oídos. Ramón. Se me congeló la sangre. Nadie más sabía mi nombre. Nadie. El agua explotó en espuma. La criatura se sumergió tan rápido que casi volcó el bote. Rogelio estaba blanco, temblando, sin poder hablar.
El tercer suceso, la imitación. Apenas logramos encender el motor y alejarnos unos metros, ya respirábamos aliviados. Cuando algo habló desde atrás del bote. No caminó. No trepó. Apareció. Como si hubiera salido del fondo sin romper el agua. Una figura alta, delgada, empapada. Con las manos colgando hasta las rodillas. Parecía humana. Pero no tenía rostro. Y aún así dijo, con la voz exacta de mi madre: Ramón, ven, hijo, ya vámonos. Esa voz. Dios mío. Esa voz me hizo temblar las piernas. Rogelio gritó: no le hagas caso. No le veas la cara. Yo cerré los ojos. Pero aún así escuché. Cómo respiraba. Cómo mojaba la madera del bote. Cómo se arrastró por un costado. Y luego el motor rugió de golpe, como si algo lo hubiera empujado. Salimos disparados hacia la costa. Final, la verdad que nadie cree. Cuando llegamos al muelle, no hablamos. Solo guardamos el bote y nos fuimos a casa sin despedirnos. Al día siguiente Rogelio dejó la pesca. Yo aguanté un mes más. Pero cada vez que el agua golpeaba las orillas, yo escuchaba mi nombre susurrado. Ramón. Baja. Ven. Hasta que un día, en plena madrugada, me levanté sin querer y caminé hacia el mar. Como si alguien me llamara desde adentro. Eso fue lo que me obligó a dejar este oficio. Hoy te cuento esta historia porque alguien más debe saberlo. En la boca del muerto, hay algo que imita voces. Que jala del fondo. Y que se lleva a los que contestan. Si alguna vez estás en el mar y escuchas tu nombre, no respondas. Nunca. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan, y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.